o que alguien simplemente nos pone la mano y podemos ya crecer en la humildad de nuestro Señor Yeshua, pero no es así. Así que hoy vamos a estar viendo creciendo en la humildad de Yeshua. Respecto a aquello, ¿verdad? Se dice o cuenta la historia que un estudiante vino a un maestro espiritual y le dijo: honorable maestro, he estudiado durante muchos años y he aprendido mucho sobre la disciplina espiritual, de modo que he alcanzado un nivel muy alto. Supe que eres un gran maestro y por lo tanto he venido a ver si puedes enseñarme algo más. El maestro no respondió, simplemente tomó una taza de té y luego siguió virtiendo hasta que el té se desbordó sobre la mesa. El estudiante miró al maestro confundido y dijo: no, no, maestro, la taza se está desbordando. El maestro dejó de servir, lo miró y sonrió. Y le dijo: joven, ese eres tú. Lamento no poder aceptarte como estudiante. Al igual que esta taza, tu mente está llena y no puedo enseñarte más. Si quieres aprender, primero debes vaciar tu taza. Asimismo, nosotros, si queremos aprender de nuestro amado Yeshua, esa humildad Él tuvo, y si queremos crecer espiritualmente, pues necesitamos vaciarnos de nosotros mismos y tomar el ejemplo de Cristo, pues en obediencia a Él, al Padre, lo dejó absolutamente todo por amor a nosotros. Así que en esta hora, ¿verdad? Vamos a estar viendo, creciendo en la humildad de Yeshua, y partimos desde Filipenses 2, que de hecho cantábamos este cántico que está pues inspirado en el libro de Filipenses capítulo 2. Y dice así, Pablo escribiéndole a los filipenses: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Se dice que este versículo o estos versículos, ¿verdad? Se dice que era posiblemente un cántico que los antiguos o los primeros padres cantaban. Otros indican que Pablo les está escribiendo a los filipenses. Recuerden que los filipenses igual eran griegos, ¿verdad? Y el griego tenía el pensamiento de que obviamente no nos van a humillar porque nosotros tenemos el conocimiento. Entonces había esta situación y Pablo les indica cómo deberían de pensar y les da el ejemplo de Jesucristo, que tenían que tener la misma manera de pensar y que aunque Cristo era igual a Dios, es Dios, no insistió en esa igualdad. Pero, ¿cuál era la manera de pensar de Cristo? Y le pido, por favor, nos pueda ayudar con la siguiente. ¿Cuál era esa manera de pensar de Cristo? Pablo presenta un ejemplo supremo e inigualable de humildad, que sirva como la motivación más poderosa de practicar la humildad entre los creyentes. Cristo tenía esta manera de pensar. Primero, se despojó y se entregó. Se despojó de sí mismo, dice la palabra, ¿verdad? Y se entregó por nosotros. Además, renunció a sí mismo. Se hizo siervo de todos.
Ese era el pensamiento de Cristo. Se humilló a sí mismo y era obediente en sumisión a la voluntad del Padre. Entonces, vemos cómo Cristo, ¿verdad?, tomó esta manera de pensar y tenía esta manera de pensar. Incluso en los evangelios habla de que él no vino a ser servido, sino vino a servir. Esta era la manera de pensar de Cristo: despojarse, entregarse, renunciar. Se hizo siervo de todo, se humilló a sí mismo y pues era sumamente obediente. Algo muy contrario a lo que es nuestra naturaleza humana, la cual siempre está queriendo jactarse, la cual no quiere entregarse, la cual no quiere despojarse, la cual no quiere servir a los demás, más bien quiere que me sirva, la cual no le gusta que la humillen, ¿verdad? Y con respecto a la obediencia, muchos trastabillamos allí. El deseo de Dios es que nosotros podamos tener esta misma manera de pensar que tuvo Cristo. Pero usted me podrá decir, pastora, pero es que Cristo es Dios. Pues no, entonces como tenía su naturaleza era fácil. Recuerde que él también fue 100% hombre. Entonces, es Dios, era en forma de Dios, pero también era hombre. Entonces se metió en un cuerpo humano para poder ayudarnos y para poder comprendernos. Y en esa humanidad él se entregó, se despojó, renunció, sirvió, dándonos ejemplo para que nosotros también podamos hacerlo. Vamos a la próxima, por favor. Ahora sí viene la pregunta: ¿cómo puedo crecer en la humildad de Yeshua? La primera cosa que necesitamos entender, ¿verdad?, es que Cristo, dice la palabra, que se despojó de sí mismo. Así que si queremos crecer espiritualmente o queremos crecer en la humildad de Yeshua, necesitamos renunciar y despojarnos de nuestra posición. Jesucristo era igual a Dios, el Padre, en todo, y por ende su encarnación fue la más honda humillación posible. Él se limitó a un cuerpo humano, ¿verdad? Y pasó todas las tentaciones que nosotros pasamos. Él se despojó a sí mismo de todos sus privilegios, estando dispuesto a sufrir algo que al ser humano no le gusta: la peor humillación posible antes de exigir honor, el privilegio y la gloria que a él le pertenecían. Él se entregó, él se despojó, estuvo dispuesto, mire, despojó, estuvo dispuesto a sufrir la peor humillación posible antes de exigir el honor. ¿Qué nos dice nuestra naturaleza carnal? Exige tus honores, exige tus privilegios, recibe la gloria. Eso es lo que nos dice nuestra naturaleza carnal. Pero aquí vemos cómo Cristo, ¿verdad?, nos da ejemplo de la renuncia. Además de aquello, renunció o se despojó, que viene de la palabra keno, que significa desprenderse completamente de algo. Cristo, ¿verdad?, vino y se despojó completamente, hermano. ¿Saben lo que es entregar aquello a la cual podía haberse aferrado porque era Dios? O podría haberle dicho: Padre, tú envía un ángel porque de repente yo soy Dios igual que tú y entonces imagínate, no, yo no voy a sufrir. Sin embargo, él renunció y se despojó completamente de aquello. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha costado despojarnos de aquello que Dios nos ha estado pidiendo? Y Dios dice: entrégamelo. Y nosotros: no, yo no me puedo despojar de esto. Y como que a veces amamos o le damos mayor importancia a aquello, ¿verdad?, que es tan transitorio y no a lo que es eterno. Y vamos a ver un versículo con respecto a aquello. Por favor, la próxima diapositiva. Filipenses 2, 3 y 4 dice: no hagáis por contienda, nada hagáis por contienda
o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Qué difícil es compararnos y mirar a los otros como superiores a nosotros mismos. Normalmente tendemos a ver a los demás, y como lo dice en ocasiones mi esposa, ¿verdad? Estamos como una cantante que decía, porque ella le falta lo que yo tengo de más. Normalmente siempre estamos mirando que somos más espirituales que otro, que de repente yo sirvo más porque el otro no sirve. Y eso sabe que habla de que no hemos crecido. Cuando nosotros estamos tan ocupados mirando al otro, cuando nosotros estamos tan ocupados mirando que por qué el otro no hace, que por qué a mí no me tomaron la fotito, que por qué a mí no me hicieron, que por qué no aparecí en pantalla, que por qué no me premiaron, que por qué a mí no me llevaron. Cuando estamos ocupados en aquello, es porque no hemos crecido y nuestra mirada no está puesta en Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer las cosas por vanidad, pero como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, Él va a revisar la actitud con la cual la hacemos las cosas, y va a ver si en mi corazón verdaderamente hay humildad o lo hago por jactancia, porque la gente me reconozca. Y déjame decirle algo, cuando usted espera que la gente le reconozca porque usted le hizo un bien, primero demuestra que estamos tan llenos de nosotros mismos que deseamos reconocimiento. Y lo otro, ¿verdad? Muestra que todavía nos falta crecer en Cristo. Pablo les está diciendo a los filipenses, no hagan nada por contienda, no lo hagan para ser exaltados. Antes bien, háganlo con humildad. Y aquí me voy a detener porque es necesario que nos examinemos. Cuando usted y yo vayamos a servir, cuando vayamos a hacer algo por alguien, siempre pregúntese, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la motivación? ¿Estoy esperando que me devuelvan el favor que yo di? ¿Estoy esperando que me bendigan como yo bendije? ¿Estoy esperando que algún líder o alguien se dé cuenta de cuánto yo estoy sirviendo y de repente venga a reconocerme? Y eso se va a notar cuando de repente en un momento determinado te digan, siéntese un momento, no va a servir. Allí se va a notar realmente cuál era mi motivación. Si hay orgullo, yo voy a saltar, mi carne va a saltar, ¿cómo es posible? Pero si yo entiendo que Dios me está procesando, entonces, ¿sabe qué pasa? Voy a crecer. Cuando entendemos que cada cosa que nos pasa en la vida es porque Dios detrás de eso está orquestando un proceso para que muramos y para que se forje su humildad dentro de nosotros, entonces vamos a crecer espiritualmente. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo puedo crecer en la humildad de nuestro amado Yeshua? Tomando ese ejemplo que dice Filipenses. Dice que Él vino a hacerse siervo, esto es, vino a servir a los demás. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerme humilde? ¿Cómo puedo tomar esta humildad? ¿Cómo puedo producirla? Bueno, nosotros no lo producimos, es el Espíritu que lo produce verdaderamente cuando yo agacho mi servicio y digo, Señor, aquí que se haga tu voluntad. Jesús se vació de sí mismo, dejó todos los derechos de su señorío, tomando forma de siervo para hacerse esclavo. Toda su vida y ministerio era de despojo y servidumbre. Él ni por un momento se agradó de sí mismo, sino por el contrario, todo, ¿verdad? Su deseo era gastar su persona para el servicio de aquellos que le rodeaban. Qué extraordinario era nuestro Señor, que se gastaba en dar a otros, que se gastaba en servir, en sanar, en ir y visitar casas. Qué maravilloso es nuestro Dios, que se vino y se despojó de él para hacerse un siervo y para quitar todos sus derechos, porque él podría haber exigido que lo sirvan, mas sin embargo no lo hizo. Más bien
no se agradó. Incluso en el libro de Romanos, capítulo 15, 3, habla extraordinariamente de que Cristo nunca se agradó de sí mismo. A veces nosotros queremos, ¿verdad?, servir, pero servir con la motivación incorrecta. ¿Y cuál es la motivación incorrecta? Que me amen, y nos enojamos, nos resentimos porque esa persona no me pagó como de repente yo esperé que me pague. Alguna vez, en algún momento de mi vida, me quejé delante de Dios porque estaba esperando, ¿verdad?, que una persona me amase como yo le traté de demostrar el amor. Y le trataba de demostrar con regalitos, con bendiciones, y bueno, todo lo demás. Y de repente yo veía que esa persona se portaba mal, tenía malas actitudes, y yo dije, pero Señor, si la he tratado de demostrar que verdaderamente le amo y he tratado de demostrarle, y esa persona no me ama, ha demostrado muchas de las ocasiones incomodidad, y eso me dolía. Y el Señor me dijo, yo no te he puesto en ese lugar para que a ti te amen, yo te he puesto para amar. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros podamos amar, hermano, y no que la gente nos ame. Cristo no vino para ser amado por todos. De hecho, los fariseos no lo amaban. Mas, sin embargo, aún a ellos les sirvió. Gálatas 5:13 nos dicen, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál debe ser mi motivación para servir? Debe ser el amor. Y muchas veces va a conllevar de que tú ames y que no te devuelvan pues el amor que tú das. Pero allí es donde se está forjando el verdadero amor, porque el amor del mundo, ¿verdad? Ese amor del mundo me dice que me amen para yo amar, o yo amo, pero también que me devuelvan el amor. Pero sin embargo, cuando yo adopto, ¿verdad?, la postura de Cristo, sirvo a los demás por amor, no porque me devuelvan el favor como volvimos a decirlo. Lo sirvo por amor verdaderamente, lo estimo como superior. Yo le doy a esa persona, no me agrado de mí mismo, no me quejo constantemente si le he servido, si le he hecho, porque toma esta actitud, sino que me despojo y le digo, Señor, perdóname, me herí, pero ayúdame y dame de tu gracia para poder amar y servir como tú serviste. Así que necesitamos tomar la actitud de Cristo, que se hizo siervo de todos. Imagínese usted, el gran Dios que creó los cielos y la tierra, era siervo de todos. Vino a servir. Y es la misma actitud que tenemos. Por ende, necesitamos vaciarnos de nuestro orgullo. Si somos sinceros, todavía manejamos un alto grado de orgullo todos. Y es allí donde Dios trabaja en nuestro interior. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo puedo crecer en la humildad de Yeshua? Rindiendo nuestra voluntad ante Dios. Primera de Pedro 5, del 6 al 7, dice lo siguiente. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, y aquí voy a repetirlo, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Si no somos exaltados cuando queremos, somos exaltados cuando es su tiempo, no nuestro cronos, sino el kairos de Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí Cristo rindió su voluntad al Padre. Si podemos ver en el libro de Filipenses, allí donde estábamos revisando, ¿verdad? Indica que Él se hizo siervo, pero no solamente se hizo siervo, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo obedeció, se humilló a sí mismo. Y es el ejemplo que nosotros debemos de tener.
Hay un proceso de Dios en nuestras vidas que nos lleva a someternos a su voluntad. Por ende, siempre el proceso de exaltación o a la exaltación conllevará primero humillación. Antes de que Dios nos exalte, nos levante, primero Dios se va a poder cerciorar, si lo podemos decir de esta manera, aunque Dios conoce nuestro corazón, que nosotros podamos ser quebrados. Es imposible que Dios pueda usar a una persona, ¿verdad?, que no ha sido quebrada y que no pase un proceso. Pero usted me dirá, pero pastora, si yo veo tantas personas que son usadas. Sí, pero llega un tiempo, ¿verdad?, que esas personas caen. Porque el que no ha sido procesado, hermano, el que no ha sido quebrado en Dios, no puede llegar lejos. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo le va a ganar. Por ende, siempre que Dios quiere trabajar en sus siervos, en sus hijos, lo primero que Dios va a hacer es bajarnos el orgullo. Por eso la palabra dice, humillaos, ríndanse, entréguense bajo la poderosa mano de Él. Y cuando fuere tiempo, o sea, cuando tú pasares el proceso de obediencia, de entrega, de renuncia, cuando tú seas quebrado, entonces ese proceso te llevará en algún momento a la exaltación. Todo hombre de Dios que fue levantado fue procesado. Si usted ve a Moisés, Dios lo procesó. Si usted ve a un David, Dios lo procesó. Y fueron hombres que duraron años en el liderazgo. No así un Saúl, que fue tomado por necesidad del pueblo, nunca fue procesado, nunca conoció a Dios. Y es que allí, hermano, en el proceso nosotros aprendemos a conocer a Dios. Una persona que no es procesada no conoce a Dios, porque es en el proceso donde Dios se hace real a nuestras vidas y podemos conocerle. Por ende, antes de que Dios levante a una persona, levante a un siervo, levante, primero Dios va a examinar nuestro corazón y va a asegurarse de que todas esas cosas feas como orgullo, como pues el intelecto que a veces nosotros pues le tenemos allí como muy en alto, como el yo sí puedo, como el yo sí sé, esas cosas vayan menguando, vayan saliendo de nuestro interior y podamos reconocer que toda gloria es de Él. Así que el mismo proceso que pasó Jesús, pasaremos nosotros. Pues después del proceso de humillación, después, si la aceptamos o si lo aceptamos el proceso, vendrá la victoria. Y esa victoria nos llevará a una nueva etapa en nuestra vida. Antes de Dios llevarnos a una nueva etapa en nuestra vida, Dios siempre nos llevará a un proceso. El pueblo de Israel pasó procesos. Lamentablemente en el desierto cayeron muchos. ¿Y sabe qué? Es así en el pueblo de Dios. Muchos en el proceso se quedan. Muchos en el proceso no les gusta doblar su cerviz y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Muchos en el proceso no quieren entregar. Muchos en el proceso no les gusta, ¿verdad?, que se les mande. No les gusta que se les humille. No les gusta. Pero cuando tú y yo doblamos nuestra cerviz y decimos, Señor, por favor, que se haga como tú quieres, que se haga tu voluntad. Y Señor, aquí yo me rindo. Entonces Dios está presto para ayudarnos. La persona que aprende humildad, aprende a humillarse delante de Dios. No se va quejando de las situaciones diversas que le pasan en su iglesia, en su trabajo, y va manifestando todo lo malo a las personas. Es una persona que aprende a doblar su cerviz delante de Dios y le reconoce y sabe, porque escúcheme algo, nada de lo que te pase se le salió de control a Dios. Si tú estás obedeciendo en la plena voluntad de Dios, es porque Dios te está procesando y hay una victoria que podemos alcanzar si continuamos en el proceso de humillación y obediencia. Además de aquello, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces esto no se ha revelado y este es el reposo de Dios.
Una persona humilde aprende a entregar su ansiedad a Él. Hay áreas en nuestra vida que tenemos mucho orgullo y que la hemos manejado durante mucho tiempo y como que todavía tenemos el control. Por ejemplo, una mujer que ha sido aquella que ha provisto todo el tiempo y de repente ha sido la que se ha forjado sola, de repente no tuvo un papá, en ocasiones, ¿verdad? Le gusta tener el control porque ha trabajado toda su vida. ¿Y qué tiene miedo? Tiene miedo a entregarle el control de sus finanzas a Dios. Y es el, si me quedo sin trabajo, ¿qué pasa sin esto? ¿Qué pasa sin con mi futuro? Y entonces comienza la ansiedad. Cuando no confiamos en Dios y esa área de reposo no se nos ha revelado, entonces vivimos en ansiedad. ¿Qué pasará mañana con mi futuro? ¿Qué pasará mañana con esto, con aquello? Y esas cosas, ¿verdad? Dios quiere desarraigarlas de nuestra vida, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestra vida hay tantos ídolos, tantos dioses, tantas cosas, tanta estructura formada, forjada, que Dios quiere desarraigarla. Hace un tiempo atrás, el Señor venía tratando en mi vida el aprender a depender completamente de Él. Y me ha sido muy difícil no entendiendo, ¿verdad? Que tenía muchas áreas que todavía Dios tenía que tratar. Permitió que estuviéramos 100% en la iglesia. Y eso para mí fue un remesón porque no lo esperaba y era una de mis oraciones: Señor, nunca permitas que mi esposo pierda el trabajo. Porque para mí yo lo procesaba de esta manera: trabajo te da la casa y el carro que tú necesitas y el futuro que tú necesitas. Cuando mi esposo queda así, el Señor ni nos avisó ni nos dijo nada. Él normalmente siempre nos dice, aún en sueños, pero de repente no hizo eso, sino que nos dejó así. Comenzar a entender el proceso no fue fácil, pero mientras me humillaba delante del Señor, entendí algo. Había una estructura muy fuerte en mi interior. ¿Cuál era? Lo que les dije: la casa y el carro tú la puedes obtener con tu trabajo, con el trabajo. Porque siempre vi a mi mamá trabajar y aunque ella es muy dependiente de Dios en ese sentido, en mi vida se creó una estructura porque siempre le vi pues trabajar y tener sus cosas, gracias al Señor. Pero en mi interior estaba una estructura muy fuerte. Y entonces Dios tenía que derribar ese ídolo, ese Dios, y comenzó a trabajar en mi interior. Ahora entiendo que Dios es el que sustenta mi vida. Puede ser que no haya nada hoy, pero mañana habrá, y en abundancia, porque cuando Dios quiere bendecirte y aprendemos en medio del proceso a descansar en Él, a entregarle mis cargas, a orar confiando, porque esa es otra. Muchos de nosotros tenemos tantos argumentos que oramos, pero no creemos. Nos llamamos creyentes, pero no creemos. Entonces, oramos desde nuestra ansiedad, oramos desde el miedo, oramos pensando que de repente Dios sí posiblemente va a hacer o me vaya a escuchar. Pero cuando tú y yo entregamos nuestra ansiedad a Él, soltamos, aprendemos a confiar. El Señor dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, cuando yo no estoy en reposo, no estoy siendo humilde. Y usted me puede decir: pero ¿cómo? Sí, hermano, el afán muestra que mi confianza no está en Dios. El afán muestra que yo no he crecido en confianza ni en reposo en Dios. Entonces, una persona humilde aprende a entregar su ansiedad, aprende a entregar su mañana, su futuro, a soltar en las manos del Señor, diciendo: Señor, mi vida está en tus manos. Y como un buen padre, Dios se encargará de cuidarte, de guardarte, de bendecirte y proveerte lo que necesitas. Pero cuando aprendemos a entregar, a soltar,
Y a decir, Señor, aquí en esta área todavía hay orgullo, todavía dependo de mí, en esta área todavía estoy, Señor amado, me está gobernando mi yo, todavía no he podido confiar en ti. Entonces, cuando me humillo, cuando entrego, cuando suelto, creyendo que Él tiene cuidado de mí, tiene cuidado de mi familia, en medio de las circunstancias difíciles, entonces yo voy y estoy en el proceso de aprender humildad. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la prueba y a la humillación que muchas veces Dios permite que pasamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nos desesperamos? ¿Nos angustiamos? ¿Cómo reaccionamos si alguien nos humilla? Decimos, soy hijo de Dios, a mí no me pueden humillar. ¿Cómo actuamos frente a todo aquello? El deseo de Dios es que nosotros podamos entregarle. Cristo, el mismo Cristo fue humillado. El mismo Cristo rindió su voluntad y Él mismo se despojó. O sea, Él mismo se entregó para humillarse. Imagínese usted, el mismo Hijo de Dios se humilló a sí mismo y entregó y obedeció totalmente al Padre. ¿Cuántas veces no hemos obedecido a lo que Dios nos dice? ¿Sabe? Si usted tiene un propósito en Dios, déjeme decirle que Dios va a quebrarlo y que le va a enseñar a obedecer, porque los padres les enseñamos a nuestros hijos a obedecer y a veces el proceso para enseñarles a nuestros hijos a obedecer no es fácil. Conlleva a veces lágrimas. Y hay ocasiones en que a los hijos de Dios, nosotros que somos sus hijos, vamos a tener que aprender obediencia a través de aquello. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo puedo crecer en la humildad de Yeshua? La próxima, por favor. Decidiendo, mire, estoy hablando de decidir. Decidiendo obedecer. Hebreos 5:8 en la versión TLA dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obediencia a través del sufrimiento. La obediencia se aprende. Los niños, ¿verdad? No nacen siendo obedientes completamente. Si usted a un niño le dice no lo hagas, normalmente el niño a veces lo termina haciendo. La obediencia se aprende a través de la palabra, pero también se aprende a través de procesos, hermano. Si no lo quiero aprender, pues Dios se encargará de que yo lo aprenda y que aprenda a rendir mi voluntad. Por lo general, la obediencia casi siempre conllevará negación porque se contrapone a nuestros sentimientos. Cristo obedeció. Incluso en el libro de Mateo, de Lucas, él dice esta frase que siempre la repetimos aún en Semana Santa, que pase de mí esta copa amarga de sufrimiento, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que muchas ocasiones, cuando Dios nos pide obedecer, eso conllevará negarnos a nosotros mismos. Se contrapone a nuestros sentimientos. ¿A quién le gusta perdonar? A nadie. El pensamiento nuestro es cómo voy a perdonarlo, cómo voy a hacer aquello. Pero por lo general, ¿verdad? Siempre que obedezcamos, Dios se manifestará a nuestras vidas. Y ¿sabe qué? Mientras voy obedeciendo, lo que estoy mostrándole a Dios es que estoy rindiendo mi voluntad. La obediencia siempre se contrapone contra mis sentimientos, porque mis sentimientos me gritan o me incitan a elevar mi ego, a elevar mis emociones. Y a veces no nos podemos dar cuenta que podemos estar aún en contra del Señor. Entonces, siempre conllevará la obediencia a negación. Siempre que Dios nos pide obedecer algo, la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Se contrapone a lo que nosotros sentimos.
Pero si usted y yo decidimos obedecer, Dios bendecirá tu vida porque al obediente le va muy bien. No le puedo decir bien, le va bien. La obediencia es una decisión que revelará quién es el Señor de tu vida. Así es, hermano. Hoy cantábamos, ¿verdad? Ese cántico maravilloso de que Jesucristo es el Señor. Pero me he encontrado con que la mayoría de los cristianos solo tiene a Cristo como el Salvador, no como el Señor. Es el Señor Jesucristo del área en que tú decidas obedecer. Y repito, Jesucristo será el Señor de tu vida en el área que tú decidas obedecer. Si tú no decides obedecerle al Señor en tus sentimientos, en tus emociones, si Dios te está diciendo, aléjate, si Dios te está diciendo, no lo hagas, si Dios te está diciendo, calla, y yo decido avalar, decido hacer lo que mis sentimientos me dicen, es que el Señor no es mi Señor. Yo puedo engañarme y cantar, Él es el Señor, pero realmente Él no es el Señor, porque va a ser el Señor en el área que tú y yo le rindamos, que tú y yo sometamos. Imagínese a un jefe, ¿verdad?, que nos contrate y nos diga, por favor, señorita o señora Lucy, vaya, haga la limpieza. Y yo le diga, no, a mí no me parece, yo no creo, no, yo no estoy de acuerdo. Va a decir el jefe, ¿sabe qué? Por favor, puede retirarse. Muchos tenemos a Cristo como el Salvador, o sea, me salvó, gracias Señor, pero yo hago lo que me viene en mi gana. Eso muestra que hay orgullo, porque cuando tú y yo somos del Señor y decidimos someter nuestra voluntad y Él es mi Señor, entonces yo voy a rendir mi vida. Si Él dice obedece, yo obedezco. Si Él dice entrega, yo entrego. Si Él dice habla, yo hablo. Porque Él es el Señor, Él sabe lo que me conviene. Así que la obediencia siempre revelará quién es el Señor de mi vida. El sometimiento y la obediencia es el único y verdadero camino a la humildad. Cuando usted y yo nos sometemos y obedecemos, va a ser el único camino a la verdadera humildad, hermano. Mire, usted puede ayunar, puede orar, puede hacer guerra espiritual, pero si usted no obedece, usted está fuera de la voluntad de Dios y el diablo le va a destruir. Porque al que es desobediente, Dios no lo puede respaldar. No es que Dios es un Dios obediente. Y entonces, si yo desobedezco, no me estoy poniendo del lado del obediente, pues. Yo mismo me estoy quitando cobertura. ¿Por qué a tanto cristiano le va mal, hermano? Porque no ha decidido someter su voluntad, porque no le gusta obedecer, porque obedece a medias. Esto sí, esto me conviene, esto no, esto sí, esto no. El sometimiento y la obediencia es el único camino a la verdadera humildad. Yo quiero ser humilde, Señor, yo me someto, yo me rindo a lo que tú dices, a lo que dicen mis pastores, mis líderes. ¿Cuánto dolor de cabeza uno se ahorraría, hermano, si la gente obedeciera? Si los hijos obedecieran, porque hay hijos que no quieren obedecer. Y tarde que temprano, escúchame, jovencito, no te puede ir bien si tú sigues desobedeciendo. ¿Por qué? Porque Dios mandó a honrar a padre y a madre y mandó a honrarlos obedeciendo. Entonces, ¿quiero crecer en la humildad de Cristo? Sí. Entonces obedece, rinde tu voluntad. Señor, no me gusta esto, pero decido obedecerte, decido entregarme, decido someter mi voluntad a la tuya. Me duele, sí, siento que me arrancan el alma, pero Señor, tu voluntad es primero. Así que el sometimiento y la obediencia es el verdadero y el único camino a la verdadera humildad. No puedo decir que soy humilde si no decido obedecer ni decido someterme. Vamos a la próxima. Ya hemos visto, ¿verdad?, con respecto a Cristo y cómo podemos aprender. Ahora sí hay algunos consejitos que podemos tomar en cuenta. Primero, se va a notar cuando nosotros tenemos orgullo. Y una persona que tiene orgullo, hermano, no va a escuchar.
Si yo quiero crecer en humildad, necesito aprender a escuchar a los demás, a no interrumpir. Normalmente una persona que tiene un ego fuerte no le gusta escuchar a otros. Siempre él tiene la última palabra. Ya cuando se calla, cállate, ya no más, no te escucho porque yo ya dije lo que tenía que decir y no aprende a escuchar. Esa persona tiene un alto grado de orgullo. Yo me bajo, me rindo cuando aprendo a escuchar a los demás. Siendo moldeable, también quiero crecer en mi vida diaria. Hermano, sea moldeable, sea educable, déjese formar y verá que le va a ir bien. Usted crecerá espiritualmente, crecerá en humildad, se parecerá más a Cristo. No culpemos a otros por nuestros pecados. No es que tú me hiciste enojar, por tu culpa yo soy así. No, nosotros somos lo que nosotros decidimos ser. No estés tan seguro de tener la razón todo el tiempo. Aun cuando somos padres nos equivocamos. Por ende, necesitamos rendirnos muchas veces y decir, es verdad, me equivoqué en esta área. Una persona que quiere tener la razón todo el tiempo, hermano, es porque no se ha desarrollado en humildad. Cuando en cambio podemos escuchar y podemos decir, sí, es verdad, me equivoqué, no era así. Pero una persona que no quiere escuchar y que piensa que todo el tiempo tiene la razón, que porque es papá o que porque es mamá, ella tiene la razón, lamentablemente, hermano, está en un camino errado y lleno de orgullo. Pide perdón, no se limite a decir solamente lo siento. Pida perdón, hermano. Si yo quiero crecer en humildad, necesito aprender a despojarme e ir a pedir perdón si me equivoqué. Muchos no practican esto y hay hogares, hermanos, donde lamentablemente se debe tanto perdón que viven en contienda y en pelea y en orgullo. Pide oración por las áreas débiles y por la tentación. No pecamos cuando decimos, por favor, ayúdame. Vaya donde una persona madura, si está siendo tentado en algo, corra y vaya a una persona que le pueda ayudar en sus áreas débiles. Pero es que esto es feo, pastora, pero es que me da vergüenza. Si es una persona madura, no te va a acusar, te va a ayudar. Pero es de humildes poder reconocer nuestros errores, debilidades y tentaciones. Y acepta y atesora las correcciones. Si yo quiero crecer en humildad, necesito aprender a aceptar y atesorar las correcciones. Como seres humanos, no nos gusta que nos corrijan, pero en ocasiones es tan bueno las correcciones, hermanos, porque nos enseñan a ser humildes. Ahora, vamos a la conclusión, por favor. Al ver lo que el Señor ha hecho, necesitamos evaluarnos. ¿Cuánto de nosotros estamos entregando? ¿Cuánto estamos dejando? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra posición para seguir y servir a Dios como Él espera y demanda? Porque yo puedo servir a Dios, pero a mi manera, a mi forma, como yo quiero. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dejar mi posición para servir como Dios espera que yo le sirva y como Él me demanda, no como yo creo? Así que para crecer espiritualmente tenemos que tomar este ejemplo de Cristo. Teniéndolo todo, lo dejó todo. Miren, no dejó una parte, lo dejó todo, para que en él el plan de Dios para salvación de los hombres fuera posible. La palabra dice en el libro de Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿verdad? Se queda solo, pero si muere dará mucho fruto. ¿Usted quiere dar fruto? Muera. Y pues el morir lleva un proceso. Cristo recibió gran exaltación cuando Él decidió humillarse. No pelee con Dios. Rinda su voluntad a Él.
la primera actitud de una persona que desea crecer en la humildad de Yeshua es que aprende a rendir su voluntad a Dios en obediencia y entrega. Así que necesitamos crecer en esa humildad, yo creo que todos. Todavía nos falta tanto, pero el Espíritu Santo está dispuesto a poder ayudarnos si usted y yo se lo permitimos, si usted y yo decidimos rendirnos y entregarnos. Así que vamos a orar en esta noche. Y cierra sus ojitos y vamos a pedir al Señor. Padre, gracias te damos. Señor, nos falta tanto. Todavía tenemos, Señor amado, áreas que no han sido tocadas porque no te lo hemos permitido. Áreas de tinieblas, Dios, donde hay orgullo, donde todavía nos cuesta crecer en humildad, donde todavía nos cuesta descansar, donde no confiamos, Señor amado, donde todavía queremos tener el control de nuestra vida. Pero en esta hora, Dios, queremos pedirte, Espíritu Santo, ayúdanos. En esta hora, Señor, te rindo. Vamos, dígale, Señor, te rindo el control de mi vida. Rindo, Señor, aquella área para que tú la trates. Te entrego el miedo, te entrego el temor, te entrego el deseo de controlar todo. Renuncio a aquello, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, por favor, gobierna mi vida. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú me ayudarás en este camino a la humildad. Lo rendimos delante de ti y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Es un gusto haber podido estar con ustedes. Saludos a todos aquellos que están ahí, que se conectaron en esta noche. Bendiciones.